¿Es economía? La economía es como la sociedad administra sus recursos escasos, Lisa. Está muy bien, o sea, es la manera en que la sociedad administra sus recursos escasos. Ahora, ¿qué se debe hacer o sea, ¿por qué los recursos son escasos? Porque son limitados, ¿no es verdad? Porque son limitados. Y ahí existe, si ustedes quieren, una, un problema, ¿no es verdad? De que nuestras necesidades son crecientes y nuestros recursos también crecen, pero en menor proporción. A partir de ahí, entonces, la economía se encarga de hacer de que lo que uno tiene, no es verdad, se lo pueda gestionar de una mejor manera. Vamos a ver cuáles son los primeros, cuál es la primera disyuntiva que hay que debe analizar la sociedad o las personas, ¿no es verdad? Para poder tomar decisiones. ¿Cuál es la primera, cuál es la primera disyuntiva? O sea, La acuérdense, la eficiencia, primera disyuntiva es para cuando se analiza qué cosa la eficiencia, Lisa. y la equidad. ¿No es verdad? La disyuntiva es algo que tenemos entre dos aspectos y hay que considerar. Considerando el tema de la eficiencia y luego tenemos el tema de la equidad. ¿Cuál es el otro aspecto que se considera también para poder tomar decisiones? El beneficio marginal, El los costo, incentivos. está bien, es el otro, está bien el tema de los beneficios marginales. El otro es el El costo, costo de oportunidad. correcto. Y uno más vimos. Los incentivos. Correcto. Entonces, fíjense, sobre esas cosas, ¿no es verdad? Bueno, el libro, vamos a hablar, se habla de los 10 principios, pero inicialmente se habla de eso, de esos aspectos. Después, ¿qué pasa en el mercado? Lo que hemos avanzado la clase pasada. ¿Qué sucede en el mercado? ¿Y qué plantea Adam Smith? ¿Qué pasa con la mano invisible? De que las familias y las empresas, ¿qué hacen? Interactúan por sí solos, ¿no es verdad? Interactúan, ¿no es verdad? Y tienen como, si ustedes quieren, para poder interactuar sin intervención de nadie considerando el tema, considerando como mecanismo de intercambio al precio. Entonces, esa situación que genera en la economía, cuando la actuación libre entre empresa y la familia, ¿qué se genera en la economía? La libre competencia y la... Fallo de mercado. Claro, el tema de la libre competencia es cuando no hay ninguna intervención. O sea, interactúan libremente, ¿no es verdad? Los ofertantes y demandantes para generar sus propios beneficios. Entonces, y ahí aparece el tema, o sea, ¿cuál es el mecanismo de intercambio? El tema del precio. Entonces, a esa situación se lo llama fallo de mercado. ¿Por qué es fallo de mercado? ¿Alguien me podría decir? Es porque el mercado no puede asignar los recursos eficientemente, Lisa. Correcto. ¿Y qué más? O sea, no puede, está muy bien eso. ¿Y qué se genera a partir de ese fallo de mercado?
se generan dos Ah. hechos. ¿Una externalidad? Correcto, esa es una. ¿Y cuál es la segunda? El abuso de poder. El Poder de correcto, mercado. el poder de mercado. ¿Sí? Hasta ahí hemos llegado la clase pasada, ¿ya? Entonces, ahora alguien me está pidiendo ingresar. Espérenme un momentito. Demar Martínez ya lo tengo en sala. Ya. Ahora, también ustedes van a ver, por ejemplo, ¿no es verdad? Seguimos en nuestro libro, estamos viendo, ahorita les digo, aquí en el texto tenemos el principio número, en la presentación tenemos el principio 9. La clase pasada vimos el tema de que los países, ¿no es verdad? A partir, o sea, ¿qué pueden generar los países? ¿No es verdad? Cuando hay una expansión, o sea, puede generar un aumento de empleo, un desempleo, puede generar un aumento de la inversión o una disminución de las actividades económicas en su país. Cuando vemos nosotros, ay madre, me está pidiendo esto, ya, está muy bien. El principio número 9, por si acaso, está en la página número 12 de nuestro libro, 12 o 13, ¿no es verdad? Dice el tema de cuando el gobierno imprime demasiado dinero, los precios se incrementan. Los precios suben cuando el gobierno emite demasiado dinero. Cuando el gobierno, fíjense aquí, ¿no es verdad? Aquí, ¿por qué es bueno esto de acá? Porque primero está diciendo de que el gobierno interviene. Acuérdense de que es una de las consecuencias, ¿no es verdad? El tema de el fallo de mercado, de que el gobierno, o sea, el gobierno debe intervenir, ¿no es verdad? En las actividades económicas. Y aquí dice, cuando el gobierno imprime demasiado dinero, los precios se incrementan. Cuando los precios se incrementan, ¿no es verdad? Cuando los precios se incrementan, ¿qué se va a generar en la economía? Más o menos ustedes se dan cuenta qué pasaría si es que aumentaran los precios de los bienes en el mercado. ¿Una inflación? Hay inflación, ¿no es verdad? O sea, hay una inestabilidad, así se le llama, inestabilidad económica, que va a provocar eso, ¿no es verdad? Una inestabilidad y va a generar una disminución, perdón, claro, una disminución de la capacidad de vida de las personas para poder comprar inicialmente, y eso tiene sus efectos. Va a tener un efecto sobre la demanda y también inicialmente el incremento de precio, el primer shock, si ustedes quieren, es sobre el tema de la demanda, ¿no es verdad? Porque tenemos menos capacidad adquisitiva y luego y posteriormente se tiene un efecto sobre la demanda. Aquí fíjense qué dice, cuál es el tema del principio. Dice, cuando el gobierno imprime demasiado dinero. Ustedes, por ejemplo, en esta época, ¿no es verdad? ¿Cómo han visto el tema de la inflación, el tema monetario? No han visto, ¿no es verdad? No han escuchado sobre el tema de la impresión de dinero, y tampoco han escuchado sobre el incremento de precios. Sobre el tema sobre el incremento de la masa monetaria, se llama incremento también de masa monetaria, que eso lo vamos a ver en la última parte también de nuestra materia.
el tema de la intervención del gobierno. Lo que quiero que vean es de que con este principio se está diciendo de que el gobierno es el que hace la política, ¿no es verdad? Y eso no es verdad, no es bueno, no es verdad, y eso no es bueno desde el punto de vista de la economía. Después tenemos el principio 10, donde también es otra disyuntiva acá, ¿no es verdad? Donde también la sociedad se puede enfrentar a corto plazo entre la inflación y el desempleo. Acuérdense, cuando vemos disyuntiva, quiere decir de que tenemos dos situaciones. ¿Cuáles son esas? Y aquí está hablando a corto plazo. En el corto plazo en economía puede ser 1 o 2 años, un año, ¿no es verdad? Para analizar ese escenario. Y es el tema de la inflación y el tema del desempleo. ¿Qué significa eso? A mayor inflación, el tema del desempleo va a hacer, el desempleo es mayor en la economía. ¿Qué busca un gobierno? ¿Qué busca una sociedad? Busca, ¿no es verdad?, todo lo contrario a lo que nos dice esta disyuntiva. Tener baja la inflación y también tener bajo el desempleo. Por favor, ustedes vayan, ya lo van a ir, se los voy a ir, ustedes vayan anotando, ¿no es verdad? Ustedes van a fiarse, entren por favor a la página del INE de Bolivia y vean la inflación y vean la tasa de desempleo. Lo vamos a ver, estos temas lo vamos a ver más adelante. ¿Cuándo lo vemos esto de acá? En la penúltima unidad vemos nosotros el tema del medición de la actividad económica y vemos después el tema de la tasa de inflación. Les digo hoy, ¿no es verdad? Vamos fijándonos en las páginas que tenemos en el INE, el tema de la inflación y la tasa de desempleo. Desde el punto de vista, o sea, esto es lo que la sociedad, acuérdense que la sociedad y la familia se enfrentan a estas situaciones. Por lo tanto, si es que hubiera, ¿no es verdad?, inflación, automáticamente el desempleo aumenta. Ahí, por si acaso, ¿cuál sería la relación entre, si cuando les digo yo, aumenta la inflación, perdón, la inflación aumenta y aumenta el desempleo? Por si acaso, esa es una relación directa. Ahí vamos a ver nosotros el tema de una curva que va a tener una pendiente positiva, ¿no es verdad?, para poder comprender el funcionamiento de esa actividad, ¿ya? ¿Cuáles son? O sea, hemos visto por qué puede ser la inflación. Puede ser, o sea, la inflación es cuando aumenta la cantidad de dinero en la economía, ¿no es verdad? Aumenta la cantidad de dinero en la economía. Y el desempleo, ¿no es verdad? Son las personas que dejan de trabajar por esa situación. Entonces, ustedes, bueno, las personas que están estudiando economía, ¿no es verdad? Por ejemplo, aquí tenemos la curva de Phillips, ¿no es verdad?, que es el tema de la representación gráfica. Lo vemos, lo vamos a ver, ¿no es verdad? Hay un gráfico que me representa y es el tema de la relación directa. Para poder un poquito resumir, si ustedes quieren, esta primera parte, estamos en la página número, estamos terminando la página número 15 de nuestro libro, ¿ya? Entonces,
cuando se habla de los 10 principios de economía, acuérdense que cuando hemos dicho principios nosotros hemos hablado de los aspectos básicos, de lo que se tiene, de los aspectos centrales, de lo que se habla, ¿no es verdad? Hay que tomar en cuenta solamente lo esencial, lo esencial de esos componentes y no así asumirlo con todos los detalles. ¿Por qué? Porque como estamos viendo, ¿no es verdad? En diferentes puntos, ¿no es verdad? Hay diferentes ópticas para analizar esta situación. Entonces le decía, a manera de resumen, tenemos acá, ¿no es verdad? Cuando los individuos toman decisiones se enfrentan a la disyuntiva entre objetivos alternativos. ¿Cuáles son esos objetivos? La eficiencia, la equidad, ¿no es verdad? La sociedad tiene, ¿y por qué es provocado eso? Hemos dicho porque tenemos nosotros primero necesidades, ¿no es verdad? Nuestras necesidades son crecientes y nuestros recursos también son crecientes, pero en menor proporción. Después vemos también el tema del costo, o después cualquier, y aquí lo podemos considerar el tema del costo de oportunidad, el tema de la parte de la parte marginal, de los beneficios marginales y el tema de los incentivos. Ahí lo que estamos pensando nosotros es estamos pensando nosotros en la parte de costos y la parte de beneficios. Al final, lo que nosotros ahí analizamos es el tema de los costos y los beneficios. Entonces, por un lado tenemos el costo de oportunidad, por otro lado tenemos el tema de los beneficios marginales y por último tenemos el tema de los incentivos. Y fíjense de que aquí yo estoy diciendo el tema de al final qué hace, o sea, ¿cuál es la unidad? ¿Cuál es el aspecto central para poder tomar decisiones? Si tiene alto costo, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a desechar. Y si si me genera mayores beneficios, pues lo vamos a tomar esa decisión. ¿No? O sea, por eso está el tema ahí, el costo de oportunidad, el tema de los beneficios marginales y el tema de los incentivos. Después tenemos también el tema el tema del comercio internacional, ¿no es verdad? Entonces, cuando hablamos de comercio internacional, o sea, el tema es de que nosotros tenemos las exportaciones y tenemos las importaciones, ¿no es verdad? Y cuando se habla aquí de que se debe mantenerse los beneficios, es evidente. O sea, ustedes no van a ver ningún país que solamente exporte. Y tampoco van a ver un país, ¿no es verdad?, de que solamente importe. Exportaciones e importaciones. Tiene que haber más o menos el país con el resto del mundo, tiene que haber más o menos una especie de, no es tanto equilibrio, sino más o menos de convivencia para que puedan desarrollarse ese tipo de actividades. Después, tenemos los mercados suelen ser pueden ser una buena forma de coordinar el comercio entre las personas, evidentemente. Después, el gobierno puede mejorar potencialmente los resultados del mercado. Acuérdense, estos son los fallos del mercado. No es verdad cuando hay, por ejemplo, cuando hay cuando hay eficiencia, ¿no es verdad? O el tema, la parte, o es equitativo.
Y por último tenemos el tema de la productividad, ¿no? ¿Verdad? La productividad, estamos hablando de las condiciones de trabajo que tienen las personas y los países. Y los dos últimos temas, en los dos últimos temas se plantea la intervención del gobierno para generar, que generaría inflación, y por último el tema, la disyuntiva entre la inflación y el desempleo. Eso sería, jóvenes, esa sería la primera unidad de nuestro libro. ¿Alguna consulta? Las personas que tienen, ¿hay alguna persona que tiene el libro en físico en este momento o lo puede leer? Ya. Entonces, fíjese, por favor, la página 16. ¿Ya lo tiene? Sí, dice. Ya. Dígame qué dice en el punto 1.4. Conclusión, dice. Correcto, conclusión. Entonces, el libro también, fíjense, tiene primero como les digo, tiene una explicación, tiene una narración de cada uno de los puntos que tiene. Luego tenemos una conclusión. ¿Qué tenemos? O sea, ¿alguien más tiene el libro, alguien en físico? Yo listen. Léame, por favor, lo que tenemos en negrilla en la tabla número 1. ¿En cuántas partes está dividida la tabla número 1? Por favor, me apagan su micrófono. La tabla número 1, ¿en cuántas partes está dividido? En tres partes. Entre correcto, en tres, ¿no es verdad? Fíjense, dice cómo toman decisiones las personas. La segunda parte es cómo interactúan las personas, y la otra parte es cómo funciona la economía en su conjunto. Esa es fíjense que la conclusión, si ustedes quieren hacerlo, o sea, tenemos que hacerlo, ¿no es verdad? O sea, ¿cómo concluye, por ejemplo, el tema, Manquillo, su libro, ¿no es verdad? Entonces, fíjense, hay un párrafo y luego está el tema, esa tablita. Acuérdense de que eso nos debe ayudar a nosotros para poder organizar y para luego saber de qué se trata. Entonces, la primera parte está hablando cómo toman decisiones las personas, ¿no es verdad? Y fíjense cuáles son los 4 criterios para poder tomar decisiones. La disyuntiva, ¿no es verdad? La 2, el costo de oportunidad. La tercera, beneficios en términos marginales. Y la cuarta, el término de los incentivos. Eso es, fíjense, cómo toman decisiones las personas. La segunda parte ya está es el tema de cómo interactúan las personas, o sea, nosotros, y luego cómo funcionan las economías en su conjunto. Ahora, en la parte de abajo también, fíjense, tenemos un resumen. 1, 2, 3. Y ese resumen, fíjense, está en tres párrafos. Luego tenemos conceptos clave, ¿no es verdad? Y tenemos varios conceptos. Y además me está indicando
dónde están cada uno de ellos, en qué página. Luego tenemos preguntas de repaso. Luego tenemos como penúltima actividad, tenemos cuestionario rápido de opciones múltiples. ¿Sí? Y luego esta unidad, ¿no es verdad? Tiene una, en la página 18 dice problemas y aplicaciones. ¿Qué debemos hacer nosotros jóvenes? Una vez que desarrollamos los temas que ustedes quieren, ¿no es verdad? Pueden ver el tema de las conclusiones. Y resáltenlo. Luego hay un resumen. Luego hay conceptos clave. Luego hay preguntas de repaso que puede ser, esa lo pueden hacer ustedes. Y vamos a ir simultáneamente conmigo desarrollando el tema de el cuestionario rápido de opción múltiple. ¿Ya? Y conmigo también vamos, o sea, primero vamos a hacer el tema de problemas y aplicaciones. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? O sea, hay que leerlo. Y por si acaso, los dos, el tema del cuestionario rápido de opción múltiple y el tema de problemas y aplicaciones, lo tenemos que copiar a mano y tenemos que desarrollarlo a mano. Yo se los voy a pedir algunos, o sea, se los voy a pedir algunos, no todos, como práctico. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Está bien. Entonces, se termina, o sea, vamos a avanzar todavía nosotros el capítulo número 2, porque así está en nuestra unidad, la próxima clase. Pero ustedes ya deben ir, ¿no es verdad? Ustedes ya deben ir haciéndolo a mano, cuestionario rápido de opción múltiple, lo copian y luego van a ir resolviendo uno por uno. Y también vamos a hacer el tema de problemas y aplicaciones. También lo van a copiar y vamos a ir resolviendo a mano. ¿Por ¿Son qué? todos los ejercicios, Lisa? De ¿Perdón? problemas y aplicaciones. Son todos los Vamos a hacerlo, ejercicios o que sea, vamos por a eso copiarlo. conmigo vamos a ir haciendo, o sea, vamos a ir haciendo conmigo algunos, ¿ya? Y yo les puedo pedir los mismos o les puedo pedir otros. Por eso digo de que vamos, pues por eso digo, vayan viendo, ¿no es verdad? Vayan viendo qué problema tienen, si es que le entienden o no le entienden. ¿Ya? Acuérdense, yo necesito de que ustedes vayan conociendo el lenguaje, el vocabulario de que se utiliza en la materia, ¿ya? Y alguno de ellos, ustedes me lo van a llevar, ya vamos a ver como práctico. Ahora, el capítulo número 2, el capítulo número 2 de nuestro texto dice, pensar como economista. O sea, aquí está la economía como ciencia social. En realidad, lo que esto de aquí es la parte formal de la economía. Digo formal porque es la que establece la economía como ciencia. Ustedes, cuando le dicen ciencia, ¿no es verdad? ¿En qué piensan, jóvenes? Cuando le hablan a ustedes de ciencia. Es de creación. La ciencia generalmente está relacionada con la creación. En este caso está hablando con la creación del pensamiento de la economía. Y tampoco es muy complicado esto de acá, ¿no es verdad? El tema es de que hay que, inclusive, yo veo de que la primera parte de esta unidad es mucho más esquemática. ¿Sí? ¿Qué significa la parte esquemática? Ustedes se van a fijar, por ejemplo, en la página 23, si no me equivoco, y en la página número 24. ¿Sí? Está más, están ahí establecidas
la parte formal. Pero ese es el lenguaje que tenemos nosotros en ciencias económicas. Todo lo que estamos en ciencias económicas tenemos nuestros propios lenguajes, ¿no es verdad? Y nuestras formas también de representación es las ecuaciones, es las funciones y son las gráficas. Entonces, o sea, la economía es una ciencia que intenta descubrir las relaciones entre, fíjense, entre variables como la producción, el consumo, el precio y otras categorías que están relacionadas con el tema de la utilización de recursos. Insisto, hay que intentar describir las relaciones y fíjense, y dice aquí entre variables. Entonces ustedes, no es verdad, siempre vamos en ciencias económicas y a mí por lo menos me van a escuchar hablar siempre de variables o categorías. Y está hablando acá el tema de las relaciones entre las variables. ¿Cómo? Una de las variables es la producción, otra de las variables es el consumo, otra de las variables es el precio, que son representaciones de las maneras que se utilizan los recursos para alcanzar diversos fines. Acuérdense el tema ese de la asignación óptima de recursos, más o menos de eso se trata esto de acá. Cuando vemos nosotros el tema de la producción, ¿con qué categoría? O sea, nosotros la producción lo podemos relacionar, o sea, no es que lo podemos. Cuando hablamos de producción, estamos hablando de oferta. Fíjense, cuando vemos el tema de la relación entre variables como la producción lo podemos, o sea, no lo podemos, lo relacionamos con la oferta. El consumo, ¿con qué variable lo vamos a relacionar? Con la demanda. Correcto. Y los precios, ¿no es verdad? El precio es el valor que paga uno por los bienes o servicios. ¿Sí? Y dice que son representaciones de las maneras en que se utilizan estos recursos escasos, ¿no es verdad? O sea, para diversos fines. Por ejemplo, si vemos el tema de la producción, si vemos el tema de la oferta, en términos generales podemos hablar de la oferta de bienes y la oferta de servicios, ¿no es verdad? Fíjense, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? En el de bienes se puede medir, se puede cuantificar, en el de servicio no siempre. Por lo tanto, hay también criterios ahí subjetivos. Y cuando vemos el tema del consumo, ¿no es verdad? Podemos ver el consumo familiar y el consumo de la empresa. También son diferentes. Bueno, y los precios, hay que ver, ¿no es verdad? Si es que existe diferenciación de precios. Por eso dice aquí, para diversos fines, dependiendo de la oferta o dependiendo de la demanda. Cuando vemos el tema de la producción, ¿no es verdad? Cuando vemos el tema de la producción, ¿no es verdad? O la oferta. En un país, ¿cómo está estructurada en un país la oferta? Lo que se produce en el país y lo que se importa. Entonces, por eso dice el tema, hay que ver el tema de las variables. Y cuando vemos el tema de la variable, tenemos que ver el tema de, o sea, todas esas cosas, ¿no es verdad? Para poder analizarlo más adelante. Entonces, ahí nos vamos a quedar y vamos a continuar el próximo lunes. Que les vaya bien, jóvenes. Hasta luego, Lisa. Hasta luego, Lisa.